Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Aquí estoy con mi limonada de Patria Pura by The Lemon Tree Education. Y la pregunta que os lanzo hoy es, oye, ¿sabes cómo funciona el dinero? Realmente, te estoy preguntando, ¿sabes cómo funciona el dinero? Pues hoy vamos a hablar de dinero y tenemos a Macarena y a Paola del método Money Talks y nos van a explicar cómo educarse en esto del dinero. Bienvenidas, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias, Oliver. Pues muy bien, aquí encantadas. La primera pregunta, el elefante en la habitación. ¿La gente sabe cómo funciona el dinero? Ni puñetera idea. Ni idea. O sea, las estadísticas son demoledoras. Por lo menos en España nos encontramos con que 3 de cada 4 adultos no sabe hablar absolutamente nada de dinero. Cuando es algo que, bueno, esto es lo que más nos sorprende, ¿no? Que es algo que dices, es que inevitablemente va a estar en tu vida. ¿Cómo puedes no saber absolutamente nada de algo que repercute tanto en tu calidad de vida y en tu día a día, ¿no? Entonces, no, la gente no sabe hablar de dinero y no es consciente de las implicaciones que tiene en su vida. Hay un trend en redes sociales, ¿no? Oye, pero si esto, ¿cómo que tengo que pagar el Apple Pay? O sea, yo tengo créditos de Apple y con eso se paga y de repente me llega una factura. ¿Y esto? ¿No? O sea, y ahora tengo una deuda de no sé cuánto. Esto nadie me había dicho nada, ¿no? Por otro lado, también hablando de España, no sé si en otros países, sé que en otros países no y en otros países sí, pero ¿por qué creéis que a la gente no le gusta hablar de dinero? Bueno, hay un tabú, ¿no? Yo creo que desde casa, ¿no? Desde la familia, desde parte de la familia, tampoco se habla, ¿no? Hay un tema ahí cultural y en muchos países, no solo aquí, ¿no? Mismamente pones a hablar cuánto cobras y la gente no le quiere contar, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema tanto de familia y en este caso también de escuela que no se toca este tema, ¿no? Y yo creo que es un punto siempre ha sido como de mala educación, ¿no? Hablar de dinero y por otra preguntar, parte, ¿no? sí. De dinero. No, el programa este que hay en televisión española que les hacen dos preguntas. Una es, ¿cuál es tu patrimonio? ¿Cuánto dinero tienes en el banco, ¿no? Y a mí me gusta escuchar esa pregunta y la reacción que genera. Y hay mucha gente, no, es que es obsceno hablar de no sé. Y dices, oye, si eres un futbolista, si eres un artista, si eres un... O sea, al final puedes echar la cuenta, ¿sabes? Te metes en internet, miras y dices, pues tienes tanto y... ¿no? Pero ¿por qué hay ese tabú? O sea, ¿qué es lo feo que hay? Por una parte, yo creo que siempre ha estado politizado el tema del dinero. Parece que de dinero solo hablan los de derechas. Esto es una cosa curiosa. Y el dinero no va ni de derechas, ni de izquierdas, ni de socialismo, no tiene nada que ver con todo esto. Eso por un lado. Y luego, por otra parte, yo creo que hay mucho desconocimiento. Entonces, ese desconocimiento a la gente le proporciona una inseguridad que hace que no se sientan cómodos hablando de eso, porque tú puedes hablar de tu patrimonio, puedes ser más abierto o menos abierto, pero ya si te preguntan qué te parece el tema de la inflación, ostras, ahí ya me estoy metiendo en un terreno en el que no sé si voy a saber responder y no sé si voy a saber estar a la altura, ¿no? O ¿qué haces tú para ahorrar? Y si yo no ahorro, yo es que no ahorro, espérate, ¿y yo qué contesto ahora, no? ¿Qué haces para conservar tu patrimonio? Yo no hago nada para conservar mi patrimonio. Entonces, todo ese desconocimiento y toda esa inseguridad yo creo que nos lleva a que sea un tema que mejor no tratarlo, ahí se queda y así parece que todos sabemos y en realidad no lo compartimos pues porque no lo queremos compartir, no porque no sepamos, ¿no? Sobre eso. Esa es mi opinión. Sí, esto ocurre también en el aula, ¿no? Los niños tampoco dialogan en casa, ¿no? Con este tema, ¿no? Cuando a veces los aranceles de Trump o lo nombran, pero no hay un debate real en casa. Porque eso que creo que es lo que también nos hemos juntado, ¿no? Porque no hay conocimiento. Entonces, al no saber, no tener información, pues tampoco puedes debatir, no puedes tener información de cómo ahorrar, sino tampoco invertir, ni tampoco lo que es un ingreso o planificarse cosas, un presupuesto, ¿no? También es verdad que hoy por hoy los niños parecen que saben mucho, porque es verdad, pero al final la fuente de información muchas veces viene de canales que no son reales, ¿no? Son influencers y demás. Entonces, ahí está el papel de... Vamos a pensar de dónde viene esta información, dónde está la fuente, ¿no? ¿Realmente me quiero hacer rico? Hay que pensar del dinero, ¿no? Yo lo que les digo, ¿no? Hay que pensar sobre el dinero. Yo no queremos enseñar a tener más dinero, es pensar. Y además todo un tema que creo que está en la vida de todo el mundo. Yo por eso digo, ¿por qué no hablamos?
Si sales a la calle y hay dinero en todos lados, ¿no? Y desde la escuela también hay mucho tiempo de que no se ha hablado, no se cuestiona nada. Entonces sería una parte como solamente la parte de monedas, el dinero. Ahora empieza un poco con el tema de los BLOE, que se ha sacado una parte de competencias emprendedoras y demás, pero realmente empieza. Pero ahí me pregunto yo, y es lo que nos ha pasado, ¿los profesores estamos preparados para esto? Tenemos que formarnos. Igual que nos hemos formado con la neurodiversidad que tenemos en un aula, de altas capacidades, de dislexia, pues también tenemos que formarnos como profesores, como padres, para poder trabajar este tema. De hecho, es una de las barreras, ¿no? Cuando vamos a un colegio, dice, pero es que yo no voy a saber hablar de eso. Y estamos hablando de primaria, son conceptos básicos, o sea que ese desconocimiento está. Y estamos hablando de que somos adultos enseñando. O sea, que me refiero, que es como, bueno, voy a decir una cosa que parece obvio, pero no, es como aprender a respirar. Es verdad que se supone que todo el mundo sabe respirar, y qué importante es la respiración para regularlo, ¿no? Pues, oye, el dinero. Tú como adulto cobras una nómina, tienes unos gastos, ¿no? Ingresos, gastos, ahorros, no sé qué, patrimonio. Ostras, ¿y cómo voy a saber yo enseñarle a un niño lo que es? Entonces, sí, como adultos estamos en ese punto donde no sabemos, porque además nos da un poquito de vergüenza hablar de dinero en general, pues... Y fíjate lo que decías del aula. Nosotros estamos en contacto con estudiantes, con chavales, ¿no? Adolescentes. Y me acuerdo hace no mucho estuve en un colegio dando una charla sobre desarrollo personal y estábamos con chavales de tercero de eso. Bueno, y si tuviese yo una varita mágica y os diese lo que quisieseis, yo quiero dinero, ¿sabes? Yo quiero trabajar para tener pasta y tal. Y dices, hostia, ¿no? Yo con mis hijos, pues les dan dinero para, yo qué sé, los abuelos o tal, no sé qué. Y tenéis dos opciones, ¿no? Ahorrarlo, y yo les lanzo de vez en cuando la pregunta de, ¿tú quieres que ese dinero crezca y se multiplique? No, o sea, es como, digo, porque si quieres invertimos, montamos un negocio, hacemos, ¿no? Y tienen 6, 8 años. Es verdad que puede parecer una locura, pero no lo es. No lo es, para nada. ¿No? Y ahí es donde entra la educación financiera, ¿no? Es verdad que el término educación financiera es como algo como muy... wow. En vuestra opinión, ¿qué es la educación, o vuestra perspectiva, qué es la educación financiera? Bueno, nosotros, es verdad que el concepto de educación financiera es muy grande y demás. Nosotros en realidad trabajamos las destrezas, ¿no?, del pensamiento para que ellos puedan pensar sobre el dinero. Es decir, no trabajamos los conceptos como tal, ahorro, inversión, inflación, sino que le damos como herramientas para que ellos puedan debatir, discutir, tomar decisiones, buscar otras maneras de pensar, y que todas son válidas y que hay que escucharnos. Porque yo creo que también tenemos como sociedad un problema, que también no nos gusta escuchar a los demás y las opiniones de los demás, ¿no? Y todo lo que aprendemos, yo siempre lo digo en clase, ¿no? Si alguien no viene a clase, el contenido a veces está en Google, ¿no? Pero si yo en clase he creado un debate, nos hemos emocionado ante algo que ha pasado en clase, o hemos llegado a una conclusión sobre un tema que estamos trabajando, ya está, eso no te lo va a dar Google. Y en esto de educación financiera, pues puedes encontrar millones, que es lo que nos pasa, ¿no? Millones de programas, millones de cosas que nos dan esos contenidos. Pero ¿qué nos hace pensar realmente sobre el dinero? Nadie. Que crezca el dinero, cómo podemos invertir, ¿no? O cómo podemos buscar la manera de que ese dinero no nos convierta en esclavos. Efectivamente, tomar conciencia de que es una responsabilidad personal, no es algo que depende de tu jefe que te suba o te baje el salario, que por supuesto todos queremos progresar, sino de que tú también sepas hacer una gestión activa de eso para ir a mejor y para ir progresando, y para eso tienes que entender el sistema en el que vives. Si no lo entiendes, el sistema te va a comer, sea el español o si te vas a Singapur, el que haya en Singapur, da igual, te va a perseguir siempre. Entonces, el objetivo del programa es ese, es darles las herramientas a los chavales para que aprendan a razonar en términos económicos y luego eso lo puedan aplicar en la vida adulta. Una vez han entendido y han interiorizado eso, lo van a poder aplicar siempre, ¿no? Entonces, lo que dice Paola, tú puedes buscar en Google qué es la inflación y te lo va a explicar.
y te va a decir cuál es la inflación en tu país en ese momento, pero eso cómo te afecta a ti como persona, qué tienes que hacer para protegerte ante esa situación, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotras. Esa es la parte de educación financiera que sostenemos. ¿Y cómo nace Money Talks? O sea, ¿en qué momento dices, venga, vamos, que yo tengo mis cositas, tengo mi trabajo, tengo mi vida, oye, voy a juntarme con mi amiga y vamos a lanzar esto? Somos unas motivadas. Efectivamente. Y nos gusta mucho nuestro trabajo, yo creo que también. Entonces creemos en lo que hacemos y tenemos hijos. Y hemos visto y compartiendo tardes de hablar de este tema de qué piensa tu hijo, y mi hijo piensa que todo es ya, que puedo comprar. La inmediatez. La inmediatez. No hay un esfuerzo, no hay un enfriamiento de ese pensamiento de no voy a comprarme esto ya. Vamos a pensar, vamos a analizar. Y digo, tu hijo te pasa el dinero lo mismo. sale del móvil, porque ¿Sí? Tú pagas con el móvil, claro. Y ese dinero, como lo que comentábamos del Apple Pay, ¿no? Pues no, usa la tarjeta. Sí, la tarjeta. Le digo a mi hijo, no tengo dinero, no tengo moneditas, al pequeño. Y digo, tienes el móvil paga ya, pero ¿quién paga lo que hay detrás del móvil, no? O sea, ese concepto no lo tienen. Además, ya cada vez se ve menos el dinero físicamente, con lo cual ellos no entienden, nadie se lo explica, todo el mundo da por hecho que ellos en algún momento de la vida lo van a aprender, pero cuando ya lo tienen que aprender es demasiado tarde, porque ya se están enfrentando a una hipoteca, por ejemplo, y el TIN y el TAE, ¿de qué me están hablando? Y los tipos de interés, ¿pero y eso qué es? Entonces hay que empezar mucho antes, ¿no? Y ahí pues fue a raíz de escuchar a nuestros hijos entre que el cajero daba dinero gratuito y que los móviles pagaban por sí solos, que dijimos, tenemos que hacer algo, ¿no? En este sentido. Yo sé de dinero, tú sabes de enseñar, pues vamos a juntarnos y a crear algo. A mí el cajero una vez me dio dinero gratis. ¿Sí? Sí, bueno, porque pasaba por la calle y estaba ahí. Y entonces dije, pues para mí. Pues mira qué suerte. Pero eso pasó una vez. Y claro, dices, oye, ¿en qué momento empiezo a hablarle a mi hijo de cosas, ¿no? ¿En qué momento empiezo a hablar con él de la nutrición? ¿En qué momento empiezo a hablar con él de la sexualidad? ¿En qué momento empiezo a hablar con él del dinero? Pues yo creo que desde muy pequeño. Cuanto antes mejor. Porque además tú vas al supermercado, tienes que pagar y vas con él y él te va a pedir cosas. Entonces ese análisis que tienes que hacerlo ya desde muy pequeño, yo creo, ¿no? La verdad de hecho, que además... cuando antes aprenden a identificar que eso que necesitan tanto en ese momento realmente no lo necesitan, es bueno para todo, para su economía, para la tuya como padre y para el manejo de la frustración también, que forma parte de la enseñanza económica, ¿no? Que también aparece mucho en el programa. No todo es ya y porque sí, porque lo quiero. O sea, y esa toma de decisiones, de analizar, comparar, ¿no? Ahora mismo tenemos el Black Friday, ¿no? Y todo el mundo quiere comprar, todos tenemos que comprar, entre ellos mis hijos y mis alumnos también. Y yo les digo, realmente primero es una necesidad, es un capricho, vamos a ver, ¿no? ¿Esto lo necesitas o es una necesidad que también te han metido, ¿no? Porque muchas veces el catálogo de Reyes y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, y sobre todo, ¿y esta oferta es verdadera o cuánto costaba antes? Pero claro, todo esto, en esta sociedad que vivimos, de que hacemos clic y enseguida nos llega a casa ese producto y ellos lo saben, que mañana ya viene o incluso esta tarde, no les deja. Es muy complicado hacer ese parón de reflexión, ¿no? Por eso para mí es súper importante y la verdad que lo trabajo desde el aula en otros aspectos, lo de vamos a pensar, por favor, y pensar cansa. Y no solo eso, sino que toda la sociedad está en torno a consume, ¿no? O sea, los niños se enganchan a YouTube a ver programas de unboxing en el que hay niños de 6 años desenvuelven regalos y regalos de la patrulla canina o de la temática de ese momento y todo es gratis, o sea, está allí. Entonces, claro, luego el niño viene y te dice, pues yo también quiero. No, bueno, pues y eso hay que empezar a hablarlo porque desafortunadamente tienen acceso en edades muy tempranas a todo este tipo de información. Yo practico mucho la gratificación diferida. O sea, es como, oye, vamos a... Vale, pero no vamos a comprar nada. Sí, no, si no vamos a comprar nada, no te preocupes. Nos montamos en el coche, vamos al centro comercial. Solo uno. No, pero esto porque lo necesito, el cómo te hablas. Oye, y yo digo, esa palabra es horrible, sácala de tu boca. Digo, porque necesitas respirar, dormir, hidratarte, alimentarte y amor, ¿vale? Necesito, no, quítatelo. Otra cosa es quiero, ¿vale? Eso es diferente. Pero luego o sea, lo ves, lo dejas, vámonos. Pero es que además en ese tiempo muchas veces dicen,
o se olvida, directamente muchos se olvidan, y otros es, la verdad que ya se le pasó, ¿no? También puede venir otra nueva, ¿no? También es verdad. Pero ya he hecho ese ejercicio. Entonces yo creo que ese es el punto que nosotros intentamos conseguir con este programa que hemos hecho, de ese pensar, de reflexionar, de tomar decisiones, y sobre todo el tema de la frustración, ¿no? Que yo creo que también para ellos en esta sociedad es muy complicado manejarlo, muy complicado, esa inmediatez. Bueno, es que la economía conecta perfectamente con la inteligencia emocional en el sentido de saber controlar pues, los impulsos, las necesidades, el dejarte llevar por... ¿Cuánta gente dice, uy, estoy muy estresado, estoy muy... no sé me voy a dar un capricho. Me voy de compras, ¿no? Y me voy a comprar unos voy a salir zapatos a buscar necesidades que todavía no tengo. Porque me lo merezco. Dices, que luego igual no te los pones, ¿no? Vuestro programa está enfocado para como introducirlo dentro de los currículums escolares de los colegios, ¿no? Así es. ¿Cómo veis vosotros el sistema educativo en España respecto de la educación financiera? Has tocado antes el tema, ¿no?, de la nueva ley. No sé si lo decías antes, sí, en abierto o antes de que empezásemos a grabar, pero que lo toca un poco, ¿no? Pero ¿cómo veis vosotros la educación financiera en el sistema educativo español? Bueno, hoy por hoy la LOMLOE, que está instaurada desde el 2023, es verdad que habla de competencias, ¿no? Que antes no se hablaba de ello, ¿no? Entonces tenemos unas competencias lingüísticas, matemáticas, digital, y hay una competencia emprendedora. Desde ahí se empieza y hay como ciertos matices a trabajar el tema de estos conceptos de básicos de ahorro, ingreso, tarjeta de crédito y demás, ya en los cursos de quinto y sexto en ciencias sociales sobre todo. Pero volvemos a lo mismo, se queda en lo teórico, ¿no? No tenemos más allá de eso, ¿no? Entonces es donde a mí me nace la preocupación, ¿no? Es decir, tenemos que hacer algo, hay que hacer algo. Y entonces volvemos otra vez para atrás, ¿vale? Pero ¿cómo va a hacer algo alguien que no está preparado? Por eso nosotros hacemos mucho hincapié, además es un punto de dolor de profe, es decir, necesitamos que nos formen en más cosas, ¿no? Y como somos capaces de formarnos en muchísimas cosas y de adaptarnos y ser muy flexibles, creo que en esto también hay que formar a los profesores. Yo creo que es importante que el profesor se sienta seguro. Un profesor seguro ante un tema o cómo trabajar y teniendo esas herramientas puede hacer cosas increíbles, más allá de lo que yo le puedo proponer, porque la verdad que la creatividad que tiene un profesor de verdad está poco valorada, pero es brutal, ¿no? Entonces yo creo que llegar al aula sintiéndose seguro sobre este tema puede generar unos espacios riquísimos a esto, ¿no? Y yo siempre digo una cosa y lo hablo mucho, ¿no? Para mí es importante que sea escuela y familia. Esto es un tándem. No se puede hacer escuela por un lado, familia por el otro, no. Porque al final todo lo que les des en la escuela y sobre todo en la parte económica, luego lo ven en la familia, ¿no? Es decir, luego las familias saben cómo se genera el dinero, cómo generan unas vacaciones, cómo las planifican, cómo compran y cómo se habla de este tema, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos hecho, que a mí me parecía súper importante, y lo hablamos con Macarena, es que dentro de cada taller que hemos creado hay una pregunta para trabajar en casa y para que lo hablen y para que haya un diálogo y un debate sobre este tema, ¿no? Y, bueno, dar como ese empujón que a veces cuesta, ¿no? Desde el punto de vista del profesor y de su familia, que muchas veces no coincide, ¿no?, sobre ese tema en concreto que se esté tratando. Y además, para mí es un tema que como son habilidades, se puede tratar en todas las asignaturas, ¿no? El otro día mi hijo quería unas patatas fritas, unas Pringles que vienen en botes, ¿no? Y le dije, bueno, pero te voy a comprar el bote pequeño. Entonces llegamos al expositor y están los botes pequeños y los botes grandes. Y el bote pequeño, no sé, costaba 1,80 y el grande 2,60. Y el bote pequeño tenía 50 gramos y el bote grande tenía 150 gramos. Y entonces ahí, aplicando las matemáticas, es, ok, ¿cuál es más rentable, ¿no? ¿Cuál te da más por menos dinero? Entonces estaba ahí como, ostras, pues si este son 150 gramos y este son 50 gramos, pero la diferencia es tal y no sé qué, donde empiezas a hacer esa reflexión, ¿no? Bueno, tienes en todos los ámbitos. A ver, por eso te digo que a mí cuando lo acatan solo a ciencias sociales, puedes trabajarlo en matemáticas, en lengua, en ciencias naturales,
porque por ejemplo todo el tema de emprendimiento que hemos visto también se puede trabajar desde allí. Hay muchísimas, se puede abarcar desde todos lados. Por eso nosotros nos hemos dicho, no queremos una cosa extraescolar que solo unos pocos pudiésemos llegar, ¿no? No todo el mundo puede permitirse una extraescolar, a su vez es un horario más complicado. No, esto tiene que estar en el colegio. Es que esto el colegio tiene que enseñar habilidades para la vida, ¿no? Puedes hacer un comentario de texto sobre un libro de dinero, o sea, que trate sobre financiero, ¿no? Hay un apartado que tenemos notas de prensa, las tienen que leer, y hay una parte de comprensión lectora. ¿Por qué no, en vez de seguir leyendo el Mío Cid, que no digo que no sea importante, lo puedes seguir haciendo, pero intercala un poco efectivamente, puedes ir intercalando con cosas de actualidad y que le produzcan al niño un beneficio en otros ámbitos, ¿no? No solo al concepto estanco en el que seguimos en la escuela. Y cuando habláis con educadores, ¿cuál es la respuesta cuando les contáis esto? Es como... ¡Wow! Les encanta. ¿Les encanta? Les encanta. ¿A todos? A todos. No hay resistencia. Pero los padres no van a querer pagar siempre. Pero los padres sí. es que es difícil que los padres quieran pagar. ¿Y por qué pasa esto? Porque los colegios privados tienen una oferta o un diferencial limitado a día de hoy respecto a los concertados que han ido ganando terreno, y les cuesta mucho pedirles más dinero a los padres, aunque sea para una propuesta de valor. Cuando luego se atreven, los padres responden muy bien y dicen, bueno, pues está genial, ¿no? Que por fin me ofrezcáis algo diferente para mis hijos en el colegio. Pero de entrada siempre hay una reticencia. Pero esto cuesta dinero. Sí, claro, cuesta dinero, efectivamente. Sí, hay un trabajo detrás, sí. ¿no? No, y sobre todo yo creo que ahí el recibimiento es bueno por todos lados. Sí. Realmente, tanto de los profesores como directores, que hemos tenido muchos, incluso yo soy uruguaya, entonces he estado en Uruguay y tuve la oportunidad también de comentarlo y demás. Y es increíble, todo el mundo, claro, es que está genial, qué buena idea, pero ¿dónde se nos queda, no? Muchas veces, ¿no? Y les abruma el hecho de que los profesores sean capaces de trasladar todo esto. Claro, ahí está el tema de formar. Yo creo que si tienes un profesor formado, ya lo tienes, ¿no? Y además, una cosa que siempre decimos es que es una formación de profesor. Y para ti, yo es verdad que gracias a Macarena he aprendido muchísimas cosas, porque es verdad que mis inquietudes que tenía, que fue cuando nos hemos juntado, fue la que nos llevó a esto, ¿no? Y de cómo llevarlo al aula y cómo poder hablarlo. Y la verdad que dices, es tan importante porque no es solamente, es una habilidad que vas a tener para toda la vida. La toma de todo lo que aprendas ahora son decisiones que te van a afectar al futuro. Es decir, cómo te vas a manejar con el dinero, ¿no? Y sobre todo eso, de cómo vas a pensar sobre ello, cómo lo vas a hacer, en dónde vas a invertir, esto es bueno, y sobre todo desde una parte reflexiva y crítica, ¿no? De decir, vale, ¿de dónde saco yo mi información, ¿no? ¿De dónde está mi fuente? ¿Dónde puedo informarme sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde ahí es donde intentamos. Y luego es curioso porque los profesores, por una parte, tienen esa parte de inseguridad. Por otra parte, están desmotivados. O sea, yo creo que el sistema español educativo les tiene muy castigados. Perdón que estás aquí, pero es verdad, no se valora suficiente el trabajo que hacen. Yo estoy completamente de acuerdo están infravaloradísimos. Totalmente. O sea, la educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad. Lo miras en distintos países, ¿no? ¿Qué proyecto tienen para la educación? Miras a China, miras a Singapur, miras a Estados Unidos, miras a Países Bajos, Dubái, Holanda, Reino Unido, y dices, oye, ¿qué están haciendo? No te digo que sean mejores o peores, pero ¿qué se está haciendo en cada uno de los sitios? Y en el caso de España, creo que no se valora a los educadores. No. Y eso es un círculo vicioso en el que estamos atrapados, que es terrible, porque el profesor está desmotivado, con lo cual cada vez crea menos y cada vez se involucra menos en el aula, con lo cual el niño cada vez está más aburrido en el aula, cada vez se motiva menos, y te encuentras con niños que cuando ya llegan a secundaria ya están agotados, ya no tienen ganas de saber nada más. Están pensando en cómo van a poder llegar a ser youtuber para ganar dinero sin tener que trabajar. Y entonces hay una falta de... Sin tener que trabajar. Ojo, pregúntale a un youtuber de estos que tiene millones de tal, que hace todo el día. Por supuesto, que es un trabajo más, pero para ello... Sí, es como, esto es hablar de... Sale ahí hablando de lo que le apetece. Yo siempre digo, ¿habéis visto lo que hay por detrás? Es que hay un trabajo por detrás. Esta persona no puede... Tampoco es dueña a veces de su vida, porque al final está como muy condicionada a muchas cosas. Entonces, yo siempre les digo, vamos a mirar lo que hay por detrás.
Y esto no lo ha grabado en un minuto. Vosotros veis un minuto, pero por detrás hay mucho tiempo. Lo importante es lo que ellos perciben, por supuesto que es un trabajo más. Y vamos, me parece estupendo los que se dedican a ello y pueden vivir de ello, pero que no todo el mundo llega ahí. Sí. Es igual en los futbolistas o abogados o médicos o no que es como, vale, ¿y cómo has llegado hasta ahí? ¿Cuál ha sido ese camino? ¿Cuál ha sido ese proceso? Que tiene que ver un poco, y me gusta, creo que vuestro método al final, como decías tú, Paola, es aprender a pensar también. Aprender a pensar de una cosa que nos afecta a todos. Uniéndolo también en el sistema en España es como que solo se te va a enseñar de este tipo de cosas si sigues este camino, ¿no? Ciencias solamente si sigues las ciencias. Y hay otros sistemas educativos donde a lo mejor estudias en la universidad historia del arte y acabas en un banco de inversión, porque no te están buscando por tus conocimientos concretos de un tema, sino que por es tus habilidades. Tus habilidades, efectivamente. Por otro lado, hemos hablado de la educación o de la parte de los educadores. Familias. Hablabais de que tiene que haber un nexo entre escuela y familia. ¿Qué deberían hacer las familias? O sea, ¿por dónde se empieza? Pues hablando sin problema y que no pasa nada. Yo creo que es importante quitarnos ese peso, ¿no? Como familia. Y ahí es cuando entramos en pero es que mi hijo le pregunto y me dice sí, no, si me Pero porque hay contestas. que involucrarles, no es preguntarles, hay que involucrarles. Mira, ahora mi hijo mayor, tengo 2 hijos, el mayor está emperrado en que quiere ir a Japón, que quiere conocer Japón, porque ha visto los vídeos de Japón, que si el agua va por las alcantarillas y hay peces debajo de las cosas que ven en la tele. Y yo le he dicho, vale, ¿tú sabes lo que cuesta un viaje a Japón? Búscalo, infórmate, pero hazlo tú. Tú te organizas, tú te informas y cuando ya tengamos un presupuesto, vamos a ver cómo llegamos a él. Pero todos, no solo papá y mamá ahorrando en los trabajos, vosotros tendréis que buscar formas de contribuir económicamente, en la medida de lo posible, a que eso pueda suceder. Entonces, ¿queréis hacer ese viaje? Estupendo, pero es un viaje que está fuera de las posibilidades actuales. Entonces, como está fuera de las posibilidades, vamos a trazar un plan. Y ahí, en el momento en que les involucras y que es algo que a ellos les apetece hacer, es que entran solos. Entonces, hay que buscar siempre, hay cosas. No tiene por qué ser un viaje a Japón, que no sé si lo haremos, pero ir a la Warner, ir a Disney, comprarse una raqueta, comprarse un coche eléctrico cuando somos pequeños, cualquiera de los caprichos que tengan. No se lo des de inmediato, a veces sí, pero realmente no lo necesitan. Vamos a trazar un plan con ellos y ellos lo van a ver. Oye, este es el presupuesto, ya han entendido qué es el presupuesto. Esto significa ahorrar, significa poquito a poco ir haciendo aportaciones y esto significa llegar a la meta. Y cuando llegas y todo eso tú lo puedes integrar pues enseguida. Si mi hijo pequeño desde que tiene 5 años ya entiende perfectamente de lo que le hablo. O incluso generar dinero. Muchas veces para ellos también es muy difícil, ¿no? Bueno, ¿de dónde saco el dinero, no? Y al final terminamos diciendo, bueno, si ordenas la casa, si haces no sé qué. Y dices, bueno, tú no tienes un montón de cosas en casa, pues véndelas. Búscate la manera, vamos a emprender, ¿no? Es difícil. Pero con esto tienes que tener cuidado porque llegas un día y dices... ¿Qué ha vendido la tele? Y también de tus cosas. Exacto, ¿dónde está mi cama? Claro, te quedas sin cosas tú. Mamá, un precio he conseguido para mi cuenta. Para mi cuenta, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso, ¿no? Es decir, vale, y también hacerles reflexionar, vale, esto tuvo un precio en su momento, no es decir, bueno, ahora todo es ganancia, ¿no? Entonces, en esas cosas, ¿no? Porque a mí me pasa muchas veces con mis hijos, ¿de dónde saco dinero? Digo, bueno, a ver, vamos a buscar qué maneras, ¿no? Pues vende cosas. Vamos a empezar por lo pequeño. ¿O quieres emprender? ¿Qué te gusta hacer? ¿Camisetas? Venga, vamos a ver. Pero hay que buscar unos costes. ¿Qué significa emprender? Que para mí es algo súper importante y es lo que creo nos caracteriza a las dos, de que nos gusta emprender y hacer cosas y no quedarnos con lo que tenemos, ¿no? Y yo creo que eso también es un punto que también queremos dejar, esa semilla en los niños también. Yo lo intento en clase también, de que se animen a emprender, que hagan cosas, Va que unido, intenten. el emprendimiento y el dinero. Sí, pues también, ¿por qué no? Porque es una manera también de trabajar de lo que te gusta, ¿no? Porque muchas veces que terminamos sin atacar a los funcionarios, ¿no? Muy fácil, ¿no? Me voy, saco un examen, ya está, estoy tranquilo. Pero tú vas contento a tu trabajo. Yo puedo decir, bueno, algún día tengo malo, no digo que no, que yo voy feliz a mi trabajo. Es decir, yo voy a dar clase y no puedo ser más feliz.
de llegar a clase, dar una clase y sorprenderme, ¿no? Esa capacidad de sorprenderme por lo que me pueden decir, esos debates, esas discusiones que se tienen. Porque nunca está dentro de lo que yo me pueda imaginar. Nunca. Me pueden decir cosas. Yo no me quiero enredar, pero di la Segunda Guerra Mundial, entonces dimos como diferentes puntos de vista de cómo nos podemos sentir. Y luego al final tenían que crear ellos un monumento para recordar la Segunda Guerra Mundial para que la gente no se olvide de esto. Yo las cosas que he visto en esa clase, increíbles, pero increíbles. Una rotonda que se hacía como 2 veces para que la gente lo recordara más. Bueno, pero bueno, me parece bien. No sé, me parece súper creativo, ¿no? Y crear esa semillita de emprender, de buscar maneras de pensar diferente y que vayas a tu trabajo y que ganes dinero con algo que te gusta, ¿qué más se puede pedir? Hombre, el incentivo económico siempre está en el emprendimiento, ¿no? Por supuesto que puede ser un motivado como nosotras y que lo hagas por amor al arte. Hay mucha gente, gracias a Dios, a raíz de eso hay mucha gente que hace cosas maravillosas, pero que lo normal es que siempre haya un incentivo económico asociado a ese emprendimiento, ¿no? Y no quiero depender de nadie, no quiero que mi sueldo lo dicte un juez que se llama jefe y voy a ser yo mi propio generador de motor de economía, ¿no? Y bueno, ahí es muy importante efectivamente plantar la semilla y que eso les acompañe a lo largo del tiempo y enseñarles que se pueden equivocar, que es lo natural equivocarse, que también es otro de los temas tabús en España, que es que parece que si fracasas ya eres un fracasado, ¿no? Si fracaso, pues simplemente lo que tengo que hacer es volverlo a intentar, ¿no? Y en alguna acertaré. Nadie nace sabiendo, ¿no? Y eso es lo que procuramos también. Hay muchos casos de emprendimiento, muchos casos que hacen referencia a emprendimientos de gente joven que pensó algo y tuvo un resultado fuera de lo esperado, ¿no? Y para que vean que se puede y que efectivamente no todo el mundo llega a eso, ni todo el mundo llega a la libertad financiera, ni el mundo es de color de rosa, ni puede ser un youtuber de la noche a la mañana, pero que todo con constancia y con perseverancia se puede hacer siempre que tengas el conocimiento y las ganas, por supuesto. Yo creo que además el emprendimiento, hablando de dinero, es la manera más práctica entiéndase por aplicada, de generar esa educación financiera, ¿no? Porque es como, ok, voy a vender camisetas, pues habrá que fabricarlas, ¿no? Si quieres hacerlas desde el hilo, pues tendrás que comprar hilo. Ah, no, las voy a comprar hechas porque voy a tardar mucho tiempo. ¿Qué recursos tengo que meter? Donde empiezas a ver ingresos, gastos, inversiones, riesgo, mercado, demanda, ¿no? Y dices, pues yo con mis hijos, por ejemplo, típico el puesto de limonada, hablando de limonero y de Lemon Tree Education, y es un concepto muy anglosajón, ¿no? Dices, ok, hacemos limonada. Y si en verano, ¿no? Pues sí, porque es refrescante y no sé qué. Ok, si no hay nadie en la calle porque hace mucho calor, ¿qué haces? ¿Qué pasa con los limones y qué pasa con todas esas cosas que puedes necesitar? Y si se echan a perder, ostras, pues no lo había pensado, ¿no? ¿Y quién va a pagar todo eso? ¿Quién paga la fiesta? Pues pides un préstamo, ¿no? Ay, que es un préstamo, y qué intereses, y qué no sé qué. Entonces sí que veo ese nexo, esa unión entre educación financiera y emprendimiento, porque es muy aplicado. Y que no todos los préstamos son malos. Es decir, si quieres emprender, pues no todos tienen un capital para poder empezarlo, ¿no? En realidad no se ha robado un caso, porque tenemos uno de unos helados, igual a lo que has contado. Sí, en vez de limonadas son helados. Sí. Pero ocurren muchas cosas, claro. Muchas cosas. El tiempo cambia, se derriten los helados, un montón de catástrofes que a los niños les encantan. Pero lo que quiero decir, entonces yo creo que eso, ¿no? No todos los préstamos son malos. Tal vez para emprender, pues tendrás que pedir un préstamo, ¿vale? ¿Qué riesgos tienes? Y que la limonada que tú comentabas, ¿vale? Que no es todo ganancia tuya, ¿no? Es decir, por detrás hay el trabajo, el tiempo, ¿no? Que lo que hay que trabajar también con ellos. El tiempo también tiene un valor. Entonces yo creo que todas esas cosas hay que enseñarlas, ¿no? Entonces, y hay que darles esas habilidades y esas destrezas para que ellos puedan manejarlo. ¿Cuáles son los errores más comunes ahora con adolescentes, ¿no? O sea, de los chavales, que en la percepción del dinero? Yo creo que es la inmediatez. La inmediatez, ¿no? La creencia de que es fácil ganarlo. Que no hay ningún problema. Si lo necesito, ahí lo voy a tener.
pero sobre todo es la inmediatez. O sea, estamos generando monstruos en las escuelas y en las familias, vamos, no son culpa de las escuelas. El tema de la inmediatez yo creo que es un tema, el virus, uno de los virus del siglo XXI. Totalmente. De lo quiero, lo tengo y... Sí, del clic, que digo yo. Comprar en 2 clics, ¿sabes? Clic, clic y de repente suena el timbre y dices, Y ahí ya está está aquí, ¿no? Lo pedí por la mañana y por la tarde ha llegado. Y cómo todas las empresas están gestionando esa, ¿no? La última milla de cómo podemos hacerlo más rápido y más... y además no me tengo que mover de casa. O sea, es que no me tengo que levantar Es que ni no del puede ser más sofá fácil. para comer. Me lo pido por una aplicación del móvil. Sí, me levantaré cuando llamen al timbre, ¿no? Pero me lo van a traer a casa, Dios. O sea, qué maravilla. Pero no ves quién te lo está trayendo. Que va en una bicicleta el pobre y en qué condiciones está para que te salga a ti barato. Es que es una cosa que sí lo hablo mucho, ¿no? Digo, hay que mirar por detrás qué hay de esa inmediatez. ¿Quién te trae en Amazon las cosas? ¿Y en qué condiciones está para que te llegue a ti rápido y sea barato? Es decir, también esa parte también. O de dónde viene el producto para Claro. que sea tan barato, ¿no? Entonces yo creo esas cuestiones, ¿no? que hablaba Macarena, ¿no? Esas cosas cercanas para ellos, porque un adolescente hoy por hoy te contesta así, ¿no? Y bueno, y con suerte, ¿no? Pero si le tocas el punto, ¿no? O te metes con su youtuber favorito, ¿no? MrBeast y todos estos, que es lo que a veces se habla en casa, ahí es cuando enganchan, ¿no? Cuando encuentran eso, ¿no? Y los adolescentes también, ¿no? Ahora todo el tema de criptomonedas, ¿no? Que es un tema que está en auge y demás, ¿no? No está mal, está bien. Ya me hubiese gustado a mi edad tener eso, ¿no? Pero ¿de dónde sale esa información que ellos manejan? Y esa inmediatez también les pasa eso. Quieren conseguir y hacerse ricos comprando criptomonedas que ni siquiera saben dónde las están comprando, ni cómo lo están gestionando, ni qué hay detrás de ello, ¿no? Entonces, ya estamos pasando a un punto más de mayores, ¿no? De ya el tema de adolescentes, pero yo lo veo también en secundaria, ¿no? Este tema de, por un lado, nos da como la sensación de que están informados y que se están interesando y está bien y me encanta que tengan esa inquietud, pero ¿dónde está su fuente? ¿No? Y entonces ahí es como un poco, y ahí también, ¿no? Como padres, no todos los padres están formados en criptomonedas. Entonces, claro, ahí hay un juego y claro, y estamos hablando de dinero. Entonces, por eso es importante que desde pequeños... Porque sí tienes toda la información a tu alcance, la buena y la que no es tan buena. Creo que tenemos exceso. Exceso. Donde dices, hostia, ¿y cómo decides? Esto es como cuando vas a estudiar a la universidad. Oye, vale, quiero estudiar ingeniería y de repente ves una lista de 100 ingenierías y dices, ¿en cuál elijo? ¿No? Hay un tema, ¿no? También de las familias que hablábamos. Informarnos, muchas veces los padres no saben, decías, oye, pues a lo mejor el padre no sabe de criptomonedas, a lo mejor no hemos conseguido conectar con nuestro hijo para que nos cuente esas cosas y demás, pero si diésemos 3 consejos a un padre o una madre que nos está mirando, es, oye, céntrate y empieza a lanzar estos temas, da igual la edad que tenga tu hijo. ¿Cuáles serían? Pues para mí imprescindible el ahorro unido a la inversión, porque el ahorro sin inversión, pues al final te vas a quedar sin ahorros igualmente, porque se lo va a ir comiendo la inflación. Y que no sepa lo que es la inflación. El ahorro, la inversión y el tener siempre disponible un fondo para imprevistos, fondo de emergencia, como se quiera llamar, para todo aquello que te puede venir y que te viene siempre, y intentar convertir los imprevistos en algo un poquito más previsible, ¿no? Esto ya es más enfocado a la vida adulta, pero desde niños también lo entienden, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo también el tema de tomar decisiones con fundamento. Es decir, que está bien que discutan en casa, que no está mal. Y podéis discutir y que pasar al revés, de que tu hijo te cuente lo que son las criptomonedas, darle ese espacio de cuéntamelo, ¿qué es? Él también se va a sentir bien y ahí puede generar también un diálogo. Entonces yo creo que no tener miedo y dejar que ellos también hablen, ¿no? Y es verdad que a veces como padres nos cuesta, ¿no? Que nuestros hijos nos enseñen, pero yo creo que es importante dejar ese espacio porque está cambiando el mundo, ¿no? Y
y no todos estamos como padres o como profesores preparados o no tenemos toda esa información que ellos sí tienen. Entonces yo creo que sobre todo yo le diría a los padres que no tengan miedo a escucharles y sobre todo que discutan de ese tema, ¿no? Y bueno, que pueda aprender también de mi hijo, ¿no? Yo siempre digo, yo aprendo muchísimo de mis alumnos, muchísimo. No hay un día que no me vaya con algo que haya aprendido, ¿no? Y con los hijos también. Y aunque sean pequeños lo entienden, ¿eh? Entienden perfectamente el sistema. O sea, yo te hablo de conceptos aislados, pero si tú poco a poco vas trasladándoles conceptos, ellos acaban entendiendo perfectamente el sistema. Es más, les interesa. O sea, a mí mi hijo me llegó a preguntar por los aranceles de Trump con 11 años, que dije, bueno, pues algo se entera de lo que le cuento, ¿no? Entonces, ¿Trump es bueno o es malo? Y esto de los aranceles, ¿pero para qué es? ¿Pero qué es lo que quiere recaudar dinero? Sí, efectivamente, pero el arancel exactamente... Y, oye, poco a poco tú te das cuenta de que vas sembrando conceptos y ellos luego saben unirlos perfectamente. Lo que y pasa ahí es... te dijo, pues te voy a poner aranceles, mamá. Sí, efectivamente. El problema es que luego aprenden demasiado. Sí, como en mi casa, que ya me dicen, deja de darnos educación financiera en casa, que esto ya nos repercute mal. Entonces, bueno, claro, es que al final luego esto también lo trabajas en casa, lo trabajas en el aula y demás. Pero bueno, ya no, a mí ya me hubiese gustado tener a Macarena antes para haber aprendido tanto. Y yo creo que es importante. ¿Hay algo en lo que deberíamos tener cuidado a la hora de aprender sobre temas financieros? Que digas, ojo, cuidado con esto. Para mí son las fuentes de información. Las fuentes de información. Sí. Que es que hoy por hoy hay mucha gente hablando de muchas cosas y no todos tienen la formación adecuada. Todo el mundo habla de, por ejemplo, un tema que ahora está muy de moda, la libertad financiera. Nosotros hablamos de ser libres, pero no hablamos de ser libres en el sentido de tener libertad financiera, que ojalá y todos podamos tenerla, sino de ser libres en cuanto a tu propia toma de decisiones, ¿no? Ser consciente de lo que estás haciendo, ser consciente de lo que te está haciendo el sistema, te está haciendo o no se está haciendo, y tú actuar en consecuencia. Todo el mundo puede alcanzar la libertad financiera si se lo propone. Depende a qué edad empieces. No, todo es tan fácil. La libertad financiera hay que empezarla a construir desde casi pequeñito, te diría. O emprendes y entonces tienes mucho recorrido por delante. O eres brillante o tienes mucha suerte y haces una carrera meteórica en una empresa. Pero ya esas situaciones que se daban antes de que uno empezaba a trabajar en Carrefour y llegaba a ser el presidente de la compañía, eso ya es difícil que pase. Con lo cual, la libertad financiera, sí, no, los indexados. Todo el mundo va a invertir en indexados que son la panacea. Igual no puedes meter todo tu dinero en indexados y tienes que saber diversificar. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que ves, con lo que te crees, con lo que escuchas y decir, bueno, me voy a parar yo también a analizar esto y tener esa capacidad de discernir lo que es y lo que no es, ¿no? Sí, ese pensamiento crítico que intentamos inculcarles en cada caso, ¿no? De decir, vale, pero esto es verdad o no es verdad, ¿no? Cuando reciben esa información, ¿no? De, ¿gana realmente este dinero o no? ¿No? Porque muchas veces se quedan con los millones de ganas los jugadores, ¿no? Pero que hay por detrás, no es solo el club que le paga, ¿no? También hay otro tema también de otros sitios y otros ingresos, ¿no? Entonces, yo de verdad que siempre hablamos, ¿no? De esas fuentes que reciben y acompañas las fuentes con esa inmediatez. Entonces, claro, yo ya sé que si invierto aquí, enseguida voy a ganar dinero y enseguida voy a tener y ya lo voy a sacar, y ese pánico que tengo. El cuento de la lechera. Claro, entonces nadie te regala dinero. Y de repente se te rompe el jarrón y se te va el traste todo. Claro, y sobre todo no estamos enseñando a ganar dinero, es a pensar sobre el dinero, ¿no? Entonces, y eso no te lo enseña un canal de YouTube, ¿vale? Porque además, lo que digo muchas veces, ¿qué hay por detrás de ahí? Está ganando dinero también porque tú estás mirando eso. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo hoy por hoy los padres se enfrentan con ese problema también de las fuentes que reciben sus hijos. Sí, no es aprender a invertir, o sea, realmente tú puedes tener el conocimiento y cuando seas mayor y tengas un patrimonio, decidir contratar a un gestor financiero, que será una de las mejores decisiones que puedas tomar, ¿no? Porque probablemente lo hará mejor que tú, pero ya solo el hecho de que tengas que saber a quién voy a contratar, o sea, ¿qué me está ofreciendo? ¿Lo que me está ofreciendo está mejor que lo que me está dando el mercado o que lo que está ocurriendo con la inflación? O sea, tú ese conocimiento de base lo tienes que tener inevitablemente, ¿no? O cuánta gente gana la lotería y se arruina, ¿no? Que al final no saben manejarlo, ¿no? Entonces ahí hay un tema también, ¿no? De, va a ganar la lotería, pero en 2 meses o en un año ya se han arruinado, tienen más deudas. Entonces, bueno, yo creo que también es importante formarse y sobre todo de pequeño. Yo creo que ir sembrando esas semillitas. Sí, sentar las bases del razonamiento. Hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es,
por cerrar el círculo en vuestro caso, lo quería unir luego, esta se supone que es la última pregunta, pero os voy a hacer una última después. Que esta es, ¿cómo pensáis, cómo os gustaría que fuese o cómo creéis que será la educación de los hijos de vuestros hijos? Antagónica a lo que hay hoy. La realidad es esa. ¿Eso es como crees o te gustaría? Me gustaría. Te gustaría, vale. ¿La pregunta es cómo crees o si tú? O sea, es ambas opciones. A mí personalmente me gustaría que les enseñaran habilidades para la vida. Los conceptos son necesarios y hay que amueblar cabezas, eso desde luego, pero creo que seguimos arrastrando una educación del siglo pasado, o por no decir algunos siglos más, en los que todos están cortados por el mismo patrón y se trata de trasladar los mismos conceptos año tras año hasta que agotas al alumno, ¿no? Porque es que les agotan. Entonces, dices, hay tantas cosas que enseñar, porque es lo que decía Paola, si es que si lo pueden buscar en Google, ¿cuál es la diferencia entre venir o no venir a clase, ¿no? Yo les tengo que enseñar a pensar. Entonces, mi escuela del futuro es una escuela donde se aprenden conceptos, por supuesto, pero lo traducen en habilidades para la vida, en todos los ámbitos. Es decir, yo veo a mis hijos que estudian una y otra vez el sistema solar y vengan en tercero, y en cuarto, y en quinto y en sexto, que está fenomenal y lo tienen que conocer, pero ¿por qué no das cabida a otras cosas? Porque ya hay muchas cosas, pero es que incluso la alimentación saludable, porque no hay un pequeño espacio, no te digo una asignatura, que igual sí, no tengo esa capacidad para saber si ocupa todo ese espacio, pero hay 9 meses, todos los año tras año, desde los 0 hasta los 18. Me estás diciendo que siempre hay que enseñar matemáticas, social y asignaturas estanco y que no hay cabida para en sociales meter toda esta rama con habilidades económicas para la vida, que en lengua no hay una capacidad de enseñarles a hablar en público y hacer oratoria, aparte de los lexemas, los morfemas y los sintagmas nominales. O sea, algo tiene que cambiar indiscutiblemente. Yo que soy profesora lo digo. Creo que sí, hay que dar esas habilidades para la vida misma, ¿no? Yo creo que dar oratoria, ¿no? Yo muchas veces, ¿no? El presentar un proyecto, que escuchar los inputs de los compañeros. Para mí es importante que encontrar una escuela es difícil, que abarque todo eso y va en el profesor. Yo siempre tengo esa discusión que también depende también un poco, tú puedes tener un sistema y demás, pero hay que tener a los profesores motivados, ¿no? Entonces yo creo que un profesor motivado puede cambiar el mundo. Porque cada profesor tiene es algo que aprendí hace un par de años. Da igual que sea el sistema público, el profesor tiene la libertad de enseñar de la manera que él quiera, siempre y cuando cumpla con los criterios de evaluación, ¿no? Y pueda justificar que sea impartido o lo que sea, pero lo puede hacer de la manera que quiera, ¿no? Tiene libertad de, ¿cómo se llama? Libertad de... No es como libertad de cátedra, pero... Sí, bueno, sí, tú puedes... A ver, yo puedo dar contenido como quiero, es decir, bueno, dentro de unos parámetros, ¿no? Pero quiero decir... Ahí está tu punto de decir, yo no quiero dar el sistema solar si no pregunto, ¿habrá más gente por ahí? ¿No? Entonces, en ese generar, en esa pregunta disparadora, en esas cosas más cercanas para ellos, es cuando hay que cambiar, ¿no? Yo creo que es lo que hay que cambiar. Yo siempre digo, dar cocina, enseñar a cocinar, que ahí puedes dar matemáticas, puedes dar todo. Es decir, yo creo que hay que dar esas habilidades para que tú salgas a la vida preparado. Es decir, hoy por hoy ha cambiado la educación, ¿no? Ya no podemos, no es una mera cantidad de contenido que suelto en aula y ya está, ¿no? Es decir, antes, bueno, era más difícil el acceso a las bibliotecas, o bueno, ahora tenemos internet y demás, y entonces eso ha cambiado completamente. Entonces yo tengo que enseñarle a manejarse en la vida, ¿no? Que tenga esas habilidades, que sea flexible, ¿no? Que las cosas cambian, que puedo aprender a cocinar, que puedo aprender de finanzas, que puedo aprender también a crear un canal de YouTube, ¿por qué no? Si es lo que ven y lo que hay, ¿no? Un podcast, ¿por qué no? Y que luego las empresas también utilizan esas herramientas. Entonces, exacto. Si tú sabes cómo funciona, pues a lo mejor puedes gestionar el canal de la empresa y... Todo el tema de redes, claro, o todo el tema de redes, ¿no? Y además también los trabajos están cambiando, ya es todo mucho más práctico. Yo me pregunto si habrá fontaneros el día de mañana con todo este cambio, pero quiero decir, hay que enseñarles lo que hay en tu casa, cómo se arregla, cómo podemos hacer, ¿no? Las cosas como más prácticas y lo que ven, no podemos, ha cambiado y como no tengamos esa
ese chip de que la educación ha cambiado. Bueno, ocurre hasta en la universidad, ¿no? Yo misma estudié la carrera y llegué a mi primer trabajo en Nokia con una ilusión enorme y me di cuenta de que no sabía nada. Dije, he tirado 4 años a la basura, o sea, no he aprendido nada en estos 4 años. Todos esos conceptos que me han enseñado aquí no aplican absolutamente nada. Al cabo de unos años de estar trabajando hice una formación de posgrado, un MBA, y aquello me pareció maravilloso. Allí todo el mundo hablando, allí había un profesor que no te trasladaba ningún concepto, llegaba, te exponía un caso y allí todo el mundo a debatir. Y claro, venía uno que trabajaba de ingeniero, el otro era arquitecto, el otro era economista, el otro era médico, y allí cada uno te exponía su situación y su punto de vista. Decías, ah, claro, ahora entiendo, ahora sí entiendo de qué va esto. Es la diferencia entre de pasar de lo teórico a lo práctico, ¿no? Y yo creo que ese es el paso que en las escuelas están omitiendo. Se quedan en lo teórico y nunca está lo práctico. Entonces los niños se desmotivan porque dicen, ¿todo esto para qué me sirve? Es lo aplicado, sí. Esa es una cuestión de ¿esto para qué me sirve? Efectivamente. La pregunta esa que me la habéis contestado porque iba sobre qué habilidades pensáis que hacen falta, ¿no? Habéis hablado de pensamiento crítico, de oratoria, de flexibilidad, de adaptación, de... Creatividad se ha quedado por el camino. Creatividad. Hay muchos financieros muy creativos. Desde luego, hacen maravillas con los números. Pero bueno, oye, chicas, muchísimas gracias por haber venido. Si es verdad que nos escuchan unos cuantos educadores y demás, si queréis lanzarles un mensaje, ahí tenéis vuestra cámara de todas formas pondremos la información de método Monitox en el canal. Pero si queréis lanzar oye, si eres educador y te ha resonado algo, empieza a pensar así y llámanos o algo así, si queréis. Bueno, venga tú. Sí, no, efectivamente, si este mensaje resuena contigo como educador, que tienes una responsabilidad con los chavales a los que les trasladas tu conocimiento todos los días, pues estaremos encantados de formarte para que sientas esa seguridad en el aula de poder trasladar habilidades financieras a tus alumnos que luego les sirvan en su futuro y en la vida adulta. Pues gracias de nuevo. Limones, ya sabéis, si conocéis educadores, si conocéis dueños de colegios, si conocéis padres, compartir... motivados. Y sin motivar también, o sea, compartir esto porque es importante saber cómo funciona el dinero, saber cómo tener ese pensamiento crítico sobre algo que nos afecta tanto para que luego no haya gente que le toca la lotería y se arruine por el camino. Hasta luego, Limones.